Eso pretendemos, eso pretendemos. Bueno, vamos a iniciar oficialmente. Muy buenas tardes para la gente linda que se conecta en esta parte del Pacífico. Muy buenas noches para Paraguay y para el resto del mundo. Sabemos que hay personas que en este momento seguramente se van a conectar a través de nuestras páginas oficiales del Facebook, los que no pudieron acceder directamente al link de aquí del Zoom. Así que queremos contarles que esta es una actividad que hacemos con cierta frecuencia a través del Centro Cultural Paraguayo en la costa oeste, y nuestro presidente, que es Gladys Duarte, les va a hacer una pequeña introducción de lo que hacemos y quiénes somos. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes aquí desde el estado dorado de California con un sol radiante. Todavía aquí tenemos muchas horas de día todavía, pero agradeciendo siempre a todos los presentes y en especial a nuestro invitado del día de hoy, que realmente engalana esta sala virtual, hablándonos sobre diferentes aportes que ha hecho a nuestra cultura paraguaya, y realmente es un honor tenerlo, señor Bernardo Neri Farina, porque realmente hemos conocido tanto de su trayectoria que de verdad no hacía ni falta verlo en persona, porque ya lo conocíamos de pe a pa, como se dice. Así es que solamente es una mera formalidad tenerlo aquí, porque nos encanta esa forma literaria que tiene para expresarse y para expresar las cosas que usted siente a través de esos escritos. Así es que la Asociación Paraguaya realmente tiene una finalidad exclusiva de tener una identidad con los paraguayos que vivimos lejos de nuestro terruño, pero que realmente atesoramos con tanto cariño todo aquello que nos involucra y nos hace reconocer como paraguayos. Así es que sin más preámbulos, le paso nuevamente el micrófono a mi compañera Silvia para que empecemos con este coloquio, como lo acaba de decir Bernardo, algo que sea muy interactivo, muy íntimo y sobre todo de mucha riqueza. Adelante. Bueno, para la gente que no sepa, que en este momento se esté conectando por primera vez y que de repente no conozca la literatura paraguaya, queremos comentarles que nuestro invitado de lujo de hoy es periodista, escritor, es docente universitario, es académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y de la Real Academia de España, es miembro del PENCUP Internacional Paraguay, fue también presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, es actualmente columnista de ABC Color, el diario más prestigioso del país, tiene 26 libros publicados, entre ellos, uno de ellos que nos va a mostrar allí enseguida, que es El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, que lleva 6 ediciones, o sea, siempre que se imprime se vuelve a agotar. Así que tiene varios premios literarios, entre ellos la mención de honor en el Premio Municipal de Literatura, con una novela que también fue muy comentada, El Siglo Perdido. También obtuvo el premio en la novela inédita Lidia Guanes con su obra Fuego Pálido. También tiene un libro de cuentos denominado Los Pecadores del Vaticano, que se estudia en las universidades del Brasil como referente de la literatura sobre la violencia política en Latinoamérica. Algunos de sus relatos están incluidos en antologías internacionales. Él dictó numerosas conferencias sobre literatura e historia del Paraguay en nuestro país y en países de América, así como España y Portugal. Dirigió colecciones de libros de literatura universal paraguaya, así que tiene un montón de distinciones. Para no alargarlo tanto, les contamos que para nosotros es realmente un gusto, un placer tenerlo aquí, a una eminencia como es Bernardo Neri Farina, que nos va a estar hablando un poquito así de todo lo que ustedes quieran conocer. Hasta el momento no le veo a las amigas ecuatorianas, mexicanas. Bueno, agradecemos por supuesto la gentil presencia del cónsul paraguayo en Los Ángeles. También está la señora Rosana Paredes, presidente de la Asociación de Paraguayos en Palm Beach, Florida.
está el periodista Juan Clemente Vareiro, Liliana Díaz, que es también paraguaya, radicada hace mucho tiempo aquí, está el doctor, a ver un poco, está el doctor Daniel Campos, bueno, está un montón de gente linda, Rafael Luis Franco. Agradecemos muchísimo a María Ortega, que estuvo puntualmente, y toda la linda gente que se está conectando en este momento a través de la página del Centro Cultural Paraguayo en la costa oeste. Así que sin más preámbulos, conozcámosle a Bernardo Neri Farina. Buenas tardes para ustedes. Gracias, Silvia, por la invitación que me hiciste para estar esta tarde para ustedes, esta noche para mí, para nosotros, en este grupo tan selecto, allá en la lejana California. Estado donde estuve alguna vez, creo que fue la última vez, fue en 1988, hace muchísimo tiempo ya. Ese estado que es un verdadero país, una verdadera potencia, que creo que sigue siéndolo. Cuando Silvia me invitó para estar aquí en esta reunión, en este encuentro, me dijo, habla sobre lo que quieras hablar, sobre lo que quieras expresar. Y esa es una carga muy grande que cuando le tiran a uno el hecho de elegir el tema del cual va a hablar, porque generalmente si no conoce muy bien su auditorio, y entonces a uno le entra un poquito de miedito, eso, bueno, ¿y cómo será la gente? ¿Qué expectativas tendrá esa gente? ¿Qué podría interesarles a esa gente? Bueno, por eso le pregunté a Silvia minutos antes de entrar si había gente, además de paraguaya, había otra gente de otras nacionalidades, porque por ahí también eso sirve para conducir un poquito la charla. Yo no preparé ningún discurso, no preparé ningún speech especial, porque quería que esto fluyera naturalmente. Tengo una idea más o menos de lo que quisiera decir, de lo que quisiera expresar, y sobre todo para tanta gente paraguaya que vive hoy lejos del país. Néstor Romero Valdovinos, un gran creador, escritor, periodista, dramaturgo, solía decir que el paraguayo, por más que vaya lejos, siempre lleva su patria a cuestas. Es muy difícil que se desligue. Los paraguayos somos muy arraigados con la patria. A mí nunca me tocó vivir fuera del país. Sí me tocó viajar mucho, felizmente, gracias al periodismo, a la literatura, pero lo máximo que estuve fuera del país fueron 40 días, un mes, 40 días, y había momentos en que yo extrañaba a mi país, quería volver, quería comer el guiso de mi casa, quería ver a mis amigos, quería estar en mi cama, y entonces siempre me preguntaba qué siente la gente que está lejos de nuestro país. Algunas veces se idealiza el país, se piensa en el país visto desde afuera o con otra óptica, o se ve el país con otra óptica, pero siempre se tiene el país presente. Por eso se me ocurrió decirle a Silvia, bueno, voy a hablar del Paraguay que tenemos y del Paraguay que queremos, porque esto es muy amplio. Es un tema muy amplio que me permite introducir dentro de ese tema, dentro de ese paraguas, una serie de cosas que me gustaría compartir con ustedes. Yo soy un hombre de la cultura, de la literatura, y bueno, debería hablarles de eso, de la cultura, de la literatura. Pero es imposible referirse a la cultura de un país si no se conoce su historia, su trayectoria política, social, económica. Entonces, pensé hacer un poquito, sobre todo para la gente que no nos conoce muy bien en los paraguayos, un trayecto histórico en que se conjugan aquello de la política, de lo social, con la cultura, con la literatura, cómo se expresa, qué expresa nuestra literatura, cómo se expresa nuestra literatura, cuáles son nuestras características. Y así, cuando ingresé a la Academia Paraguaya de la Lengua Española en el 2008, me hicieron una entrevista y en la revista ABC, me acuerdo, y
yo le dije a la cronista que, bueno, soy un mitaí de barrio. Mitaí es una palabra que viene del guaraní, que quiere decir chiquillo de barrio. Yo soy un chico, nació en un barrio, es un seno, en un barrio bien barrio, y la cronista esta, en el título puso un mitaí de barrio en la academia. Y eso es un poco mi trayectoria como hombre de la cultura. Yo tengo una formación de periodista, comencé en el periodismo en los años 70. Antes, aunque ustedes no lo crean, fui cantante de rock. Tuve una de las primeras bandas de rock en Paraguay en los años 60. Gracias a que ya hablaba inglés en aquel tiempo, porque estudié inglés de chiquitito. Y entonces comencé siendo cantante de rock, después ya me metí en el periodismo y después en la literatura. Mis amigos me conocen como Bernardo y mis íntimos me llaman Morgan Freeman. No sé por qué. Muy parecido. Bien. Y entonces esa es un poco mi trayectoria. Y hoy sigo activo en el periodismo mediante ABC Color, donde tengo una columna dominical, y también en la docencia universitaria, que es mi cable a tierra, porque eso me permite interactuar con los jóvenes, y eso es lo que me sigue dando vida. Yo soy un chiquilín de 70 años de edad, gracias a esa interacción permanente con los jóvenes, que me obliga a estar permanentemente actualizado en todas las cosas. En esta era de la pandemia, tuve que aprender a dar clases por Zoom, cosa que nosotros ni pensábamos que existía, y fuimos haciéndonos así, y fuimos salvando ese pozo que fue para nosotros la pandemia, que fue para todo el mundo, pero para nosotros paraguayos mucho más aún por nuestras dificultades tecnológicas y todo ese tipo de cosas. Y aquí estamos, porque esta pandemia también tuvo la virtud de tirarnos todo el futuro encima. Antes de la pandemia ni soñábamos que podíamos estar charlando por esta plataforma, gente de Asunción, en ciudades de California. Era una cosa impensable. Y solíamos decir con los colegas, con los escritores, que anteriormente a la pandemia hacíamos lanzamientos de libros, presentaciones de libros o charlas con la presencia de 30 o 40 personas. Hoy, a través de las plataformas, un lanzamiento de libro puede llegar a 1.500 a 2.000 personas. Entonces, esa universalización de hechos culturales que se está dando también es un fenómeno positivo que nos trajo la pandemia dentro de toda la tragedia que significó en varios aspectos. Bien. Te cuento un segundito, discúlpame. Estoy muy feliz que gente linda se esté conectando desde Puerto Rico, desde la Argentina. Así que qué bueno que estén respondiendo, porque sabemos que a veces por los horarios dificulta un poco a que se sumen. Pero bueno, tenés ya varios admiradores, por lo visto dispersos por allá, así que hoy vamos a hablar también un poquito, podemos hacer un salpicón de todas tus obras. A mí, por ejemplo, me gustaría saber, Bernardo, ya que tenés tantos libros y varios géneros, ¿cuál fue el que te produjo mayor satisfacción hacerlo? Quizás, no sé, el que escribiste sobre Stroessner, que se agotó, se volvió a agotar y agotar, o algún otro cuento, novela que realmente te llenó así y dijiste, qué maravilla, este libro me produjo realmente una emoción escribirlo. Yo soy un escritor que comenzó a publicar libros ya muy mayor. Mi primer libro lo publiqué en el 2003, ya cuando tenía 52 años de edad. Porque antes siempre era inseguro en cuanto a que si lo que yo escribía era bueno o no era tan bueno, si no era lo suficientemente bueno para ser expuesto al público. Conste que yo tengo una carrera periodística bastante larga. Desde los años 70 hago periodismo y escribí muchísimo, inclusive desarrollé en el Paraguay un género que se llama el periodismo narrativo,
en donde se usa mucho de la técnica literaria. Pero de ahí a escribir libros no me animaba de buenas a primeras, hasta que surgió la posibilidad a finales del siglo XX, en 1998-99, de escribir algo sobre Alfredo Stroessner. ¿Y por qué me surgió eso? Y porque yo fui periodista en la época de Stroessner. Y no lo llegué a conocer así como yo quería conocer a Stroessner y al estronismo. Porque Stroessner siempre fue una figura lejana a todos nosotros, inclusive a los periodistas. Yo cubrí 2 años Palacio de López y solamente estuve 2 veces frente a Alfredo Stroessner. Para que vean ustedes cómo era la distancia que ponía Alfredo Stroessner entre él y la gente. Era una especie de semideidad. Y entonces dije, yo tengo un montón de documentos y tengo un montón de testimonios que puedo ir juntando y completar una investigación y escribir algo sobre Stroessner. Porque quería saber de Stroessner y buscaba un libro sobre Stroessner y no lo encontraba. Entonces decidí hacer yo ese libro, así como yo quería leer ese libro. Y así surgió. Fue un trabajo de casi 20 años de investigación durante mi época periodística y 4 años de redacción. Y fue mi primer experimento como escritor de libros. Me acuerdo que 2 años después de comenzar a escribir, le dije a Pablo Urián, que es el dueño del Lector, la editorial más grande del Paraguay, tengo un libro sobre Stroessner. Pablo Urián era mi amigo porque me conocía del periodismo, teníamos relaciones de largo tiempo, y me dijo, tráeme el libro, tráeme el original. Pero pasaron 2 años hasta que le llevé el original total. Tanto que me dijo, yo pensé que me engañaste, yo pensé que eras un mentiroso. Y cuando le llevé el libro me dijo, bueno, ya está, vamos a publicarlo. Y en eso aparece la esposa de Burián y me dice, este libro vamos a sacar en una edición de 2.000 ejemplares. Una cosa inusitada en Paraguay, porque en Paraguay se acostumbra a publicar ediciones de 300, de 500 máximo. Si vendes 300 libros, sos un bestseller. Y sacaron 500 libros, perdón, 2.000 ejemplares del libro en septiembre del 2003, y para octubre ya no había de un solo ejemplar. Volvimos a hacer una segunda edición y fue un fenómeno. Y eso me cambió un poco la vida. Porque de ser un escritor, de ser un periodista más o menos conocido, pasé a ser un escritor que había escrito un libro que en ese momento era un bestseller. Y eso también chocó un poco con mi timidez natural, porque yo siempre fui tímido. Y esto de hacer, comenzó el tema de las exposiciones, los lanzamientos en todo el país y las charlas sobre Stroessner. Y se me prendió un poco a la piel ese tema de que me confundieron con un astronólogo. Es decir, me etiquetaron como astronólogo, como el hombre que conocía a Stroessner. Y entonces siempre me estaban pidiendo testimonios de él, sobre él, qué era Stroessner. Me llamaban del exterior, venían a hacerme entrevistas sobre Stroessner. Y me quedé muy prendido a su figura y dije, nunca más voy a escribir sobre Stroessner. Porque además yo quería ser narrador, quería ser novelista y no ensayista político. Pero apenas dije todo eso, que jamás volvería a escribir sobre Stroessner, me aparecieron de varias editoriales proposiciones para seguir haciendo otros libros sobre Stroessner, sobre otros aspectos del estronismo. Y como me decían, te damos un adelanto por el libro, y me surgió el hombre del sí fácil. Yo soy un tipo de sí fácil, y más todavía cuando hay plata de por medio. Y así que seguí escribiendo y escribí 6 libros más sobre Stroessner. Pero hoy ya sí, que no escribo más. Inclusive de ahí se me quedó un montón de materiales que transformé después sí en mi primer libro de ficción. Un libro de cuentos llamado Los Pecadores del Vaticano, que salió en el 2006. Y cuando yo estaba preparando Los Pecadores del Vaticano y se comenzó a anunciar la salida del libro, estaba también muy en boga aquello de Dan Brown, que con el Código Da Vinci, todo ese tipo de cosas, que hablaba del Vaticano y me dijeron, ¿te querés hacer el Dan Brown o vas a hablar del Vaticano? Y yo le dije, no. Mi Vaticano, el Vaticano del cual yo hablo, no tiene nada que ver con el Vaticano de Roma. El Vaticano del que yo hablo, en ese cuento que da título al libro, es un burdel que se llama así
porque está al lado del cine Roma. Era un burdelito pequeño que no tenía nombre, y cuando alguien preguntó, che, ¿cómo se llama este burdel? Y a alguien se le ocurrió decir, el Vaticano. ¿Y por qué? Porque está al lado de Roma, al lado del cine Roma. Y ahí ocurrió una tragedia en la época de Stroessner, que yo describo esa tragedia porque la conocí de cerca. Les ocurrió a unos chiquilines que son una generación mayor que yo, en los años 60, secuestraron a un chiquilín ahí, un policía secuestró a un chiquilín ahí del burdel, y ese chiquilín desapareció para siempre. Y era una muestra de cómo en la época de Stroessner, las desapariciones, cuando un policía te llevaba preso y desaparecías para siempre y nadie podía seguir tu pista. No había prensa que publicara tu desaparición, no había sentido de derechos humanos. Y entonces ese cuento que da título al libro, Los pecadores del Vaticano, es estudiado en la Universidad del Brasil, de la UNILA, el Brasil, el estado de Paraná, como material de muestra de la violencia en las literaturas latinoamericanas. Y se estudia ese libro mío junto con otro libro de Vargas Llosa, Lituman los Andes, que también es una muestra de la terrible violencia que hubo en Perú en los años 60-70, con la guerrilla peruana y la represión gubernamental. Y bueno, así me fui haciendo escritor y vinieron otras propuestas y después llegó el momento de escribir lo que yo quería, que era la novela, escribir novelas. Mi primera novela fue El siglo perdido, que también tiene reminiscencias de la época de Stroessner. Hay protagonistas que yo tenía una obsesión con gente que había sido fuertemente antiestronista, que había sido luchadora contra el estronismo, contra la dictadura, y que después, en el tiempo de la transición democrática, se tornaron en grandes sinvergüenzas. Porque esa es una historia que no se cuenta muy bien todavía, porque hay mucha gente que todavía vive. Y que de ser grandes luchadores contra Stroessner pasaron a hacer cosas muy similares a aquellas contra las cuales luchábamos en la época de Stroessner, sobre todo la corrupción. Lo que más se democratizó en el Paraguay después de la caída del régimen de Stroessner en 1989 fue la corrupción. En los tiempos de Stroessner regulaba la corrupción. Después ya la corrupción fue total. Y hoy vivimos en un país sistémicamente corrupto. Es ese país el que ya no queremos. Y entonces la literatura me sirvió a mí para expresar todo aquello que quería expresar y que a lo mejor en el periodismo me quedaba chico para expresar todo lo que quería expresar. Incluso me quedaba chico la temática de los ensayos históricos, historiográficos, porque para hacer historia uno tiene una metodología de la cual no se puede apartar. En cambio, el narrador, el novelista, el cuentista, tiene la potestad de no solo mirar la historia desde lejos, sino meterse dentro de la historia y llenar los huecos que la historia misma deja, que la historiografía deja. ¿Por qué? Porque el narrador, al meterse dentro de la historia, al meterse en la intrahistoria, es capaz de percibir muchas cosas que al historiador le es vedado. Entonces, en mis dos novelas, en El siglo perdido, donde describo todo eso que pasa poco después de la transición democrática, en cómo vivimos desengañados de muchas cosas que creíamos que iban a mejorar y no mejoraron, y por el contrario, en algunos casos empeoraron, como el tema de la corrupción. Y después en mi segunda novela, ya que es más, que es ya un poquito más actual en el tiempo, desde el 2014, ya hay una descripción de lo que se venía pergeñando en la historia política del Paraguay y que hoy está en auge prácticamente, que es la narcopolítica. El Paraguay está cercado por la narcopolítica hoy día. Lastimosamente, no es un caso único en Latinoamérica, pero se veía venir.
Yo esa novela, Fuego Pálido, la escribí en el 2013 y gané con ella el concurso de cuentos Lidia Guanes, que era el concurso de cuentos más importante, concurso de novelas inéditas más importante en aquel momento. Y comencé a elaborar, a tejer una historia que me fue llevando por sí sola y en la que se relataba lo que hoy está pasando. Recuerdo que cuando se publicó la obra, Blas Brites, que es un escritor muy importante, un periodista también muy importante de Última Hora, me hizo una entrevista para Última Hora y puso como título: Bernardo Neri Farina, si seguimos así, pronto seremos un narcopaís. Esto es del 2014. Y después un crítico literario colombiano de nombre Alexander Stefanel, que enseña en una universidad estadounidense, no me acuerdo cuál de ellas, hizo también un artículo que publicó también en Última Hora acá en Paraguay, y el título de ese artículo era Deshumanización y ficción en la narrativa paraguaya del siglo XXI. Y dice en el primer párrafo: la novela Fuego Pálido de Bernardo Neri Farina es una pequeña obra maestra de la nueva narrativa paraguaya que se podría enmarcar en la llamada narcoliteratura. Yo no me propuse hacer una novela sobre algo de narcoliteratura, sino que me salió así. Porque muchas veces cuando un escritor pergeña una obra, estructura una obra en su mente, comienza a escribir y de repente se da cuenta que la propia novela cobra vida absolutamente libre por sí misma y te va llevando, y vos, escritor, te sentís apenas un instrumento de los personajes y de las situaciones de esa novela. Y ocurrió así con Fuego Pálido. Y este crítico literario colombiano, Alexander Stefanel, se asombraba de que en Paraguay se escribiera narcoliteratura, porque él pensaba que solamente los colombianos, que eso era un atributo de los colombianos, era privativo de la literatura colombiana. Y no, también en el Paraguay tenemos esa situación de la narcopolítica, ahora que nos está costando muy caro. La violencia inusitada, hace poco asesinaron a un fiscal paraguayo en tierras colombianas, justamente un fiscal paraguayo que fue de luna de miel a la isla de Barú, en Colombia, y ahí lo mataron, un grupo de sicarios. Y es decir, que ya el Paraguay ya no es solamente un narco país, sino estamos exportando violencia a otros países, cosa que no habíamos vivido anteriormente. Y bueno, eso también es parte del país que vivimos. Y ese es un país que estamos comenzando a describir con la literatura y desde el ambiente cultural, con otras manifestaciones, por ejemplo, el cine o el teatro. Porque la literatura, repito, no es una fotografía de la sociedad, es una recreación que hace ficcionalmente un escritor sobre la realidad pura y palmaria. Y esa recreación tiene, dentro de los elementos de ficciones, una base de realismo de la cual no se puede apartar el escritor. Cuando decimos que García Márquez escribía en el estilo del realismo mágico, que ya existía mucho antes que él no creó el realismo mágico, sino existía ese realismo que nosotros llamamos mágico, no es tan mágico porque él lo que hacía era describir lo que pasaba en su pueblo, las cosas inusitadas que pasaban en su pueblo, la recreación de una región bananera dominada por la United Fruits de los Estados Unidos y donde pasaban cosas tremendas. Y pasaban cosas que... Disculpame. Perdón. Me encantaría darte un segundito para que te tomes un mate y que nuestra querida presidente pueda leer si hay algunas preguntas, porque justo estoy sin lente y no veo las preguntas, pero sé que la gente está comunicándose en el chat y también en las páginas de Facebook, así que Gladys, ¿estás allí para que puedas comentarle a Bernardo cómo se está manifestando la gente? Sabemos que hay mucho interés porque hay gente que
que simplemente te leía a través de las columnas, que no sabe mucho de tus obras quizás, pero bueno, hoy se están interiorizando en detalles de esto tan interesante que debemos conocer todos. Gladys. Sí, definitivamente. Tenemos nuestro chat aquí del Zoom que nos dice Marta Violeta Garcete, dice buenas noches desde Asunción, Paraguay. Saludos, apreciado profesor Bernardo. También tenemos a Marcelo Gianmona. Buenas noches a todos desde Funes, Argentina. Miguel dice, gracias Marce por el aguante. Como siempre, Miguel atento a todo esto. Clarita Olmedo dice, buenas noches, saludos cordiales desde Boriquen, Isla del Encanto. Congratulaciones por esta brillante iniciativa a los organizadores. También tenemos un comentario de Miguel. Dice, yo fui víctima del operativo Cóndor en 1976, en el mes de febrero. Estuve 3 meses en la Escuela Mecánica de la Armada en Buenos Aires. Súper interesante la narración de Bernardo. Sí, tenemos bastantes personas que están con esa misma experiencia de haber pasado por la dictadura y que se sienten muy identificados con toda esta narrativa de Bernardo, que aunque no quiera va a ser siempre el astronólogo, porque eres prácticamente nuestra única referencia en esto, Bernardo. Hay muchos libros, muchos cuentos, muchas cosas, pero no lo cuentan tan vívidamente como lo haces, y por esa razón creo que mucha gente, más gente se ha identificado con esta narrativa. Así es que no puedes escaparte de esto, Bernardo. Creo que va a seguir. Pasa un poco que respecto a Stroessner y al estronismo, que todavía hay mucha gente y todavía las pasiones están bullentes, es muy difícil escapar de las pasiones. Yo mismo tuve que tomar distancia lo más posible de Stroessner y del estronismo, pese a que no fui víctima directa, pero sí vi amigos, compañeros, familiares que sufrieron terriblemente. Y yo mismo sentía una presión especial porque yo comencé a hacer periodismo, sí, comencé a ser profesional en el periodismo en un periódico que era nada menos que del yerno de Stroessner. Y teníamos la disyuntiva ética ahí, o nos vamos o nos quedamos. Y con un grupo de chiquilines decidimos quedarnos ahí y hacer lo que podíamos, y comenzamos a hacer cosas cuando podíamos hacerlas. Y entonces también comenzamos a hacer una especie de jamón del sándwich en el periodismo, en ese periodismo que fue bastante combativo en su momento y que también fue bastante perseguido y que tuvo luces y sombras en su lucha contra la dictadura. En ese aspecto tengo un recuerdo muy cariñoso y especial con Nila López, la hermana de Silvia, que fue mi compañera en 2 periódicos, Hoy en la Tribuna, y que fue mi compañera también en la literatura, que fue una persona extraordinaria y que fue una persona que realmente estuvo en primera línea en la resistencia contra el estronismo. Y bueno, a mí me costó mucho escribir sobre Stroessner, más allá de las pasiones que existían. Y entonces decidí usar toda la técnica del periodista, del cronista, para escribir Ahí este voy a... libro. Gracias. Y el libro es una crónica periodística, porque lo primero que se preguntaba la gente cuando apenas salía el libro, cuando apenas salió el libro, ¿es a favor o en contra? A mí no me interesaba escribir ni a favor ni en contra de Stroessner. Yo lo que quería era presentar los hechos, describir los hechos, porque esos hechos descritos así fríamente, sucintamente, sin adjetivos, eran más terroríficos que esos mismos hechos con el adosamiento de cualquier otro adjetivo. No hacía falta decir el tirano, no hacía falta presentar los hechos. Y eso era terrible, así los hechos presentados. Y había cosas inclusive que yo había visto, que eran terribles. Recordaba en el libro, por ejemplo, el caso de un sastre que vivía a media cuadra
a una cuadra de mi casa, ahora no me viene el nombre, tengo ahí el nombre, a que una madrugada llevaron preso, lo sacaron de la cama una madrugada y lo llevaron preso, y al mediodía vino la famosa Caperucita Roja, le llamábamos nosotros a los extranjeros, a una camioneta tipo Chevrolet, una van tipo Chevrolet grande que tenía las puertas atrás, y ese era el clásico vehículo de la policía, y le llamaban Caperucita Roja porque eran todas camionetas rojas, y verlas solamente producía terror. Y aparece la Caperucita Roja en la esquina de casa, y era un arenal, pero no estaba todavía pavimentada la calle, y echan ahí una caja mortuoria. Y dentro de la caja estaba el sastre, muerto, terriblemente magullado, herido. Se ve que los pobrecitos lo torturaron a más no poder y murió ahí. Son cosas que y no hace falta poner ningún adjetivo, lo narrás nomás. Y hay otras cosas que hoy parecen simpáticas, cosas cuando le contás a los chicos, le cuento a mis alumnos cosas que pasaban en aquel tiempo, y si te dicen, no, profesor, eso no existe, eso es bola, es joda. Como decía que vos tenías que, para tener una linterna, esas linternas individuales, vos tenías que tener el permiso de la policía, porque eso estaba considerado una especie de arma. O eran tiempos posteriores a la guerrilla. Hubo una guerrilla en los años 60 acá que fue exterminada rápidamente, pero quedó el sistema represivo. Estaba lo que se llamaba la Guardia Urbana, que en cada esquina estaban los milicianos colorados resguardando, entre comillas, las esquinas, y que controlaban el paso de todas las personas. Y si uno no tenía la afiliación al Partido Colorado, que era un carnet que te daba al Partido Colorado, o no pasabas, o tenías que volver a tu casa, o te ibas preso. Y esa gente que era de la peor calaña podía entrar a la noche en tu casa, robarte o violar a tu esposa o a tu hija. Y nadie le decía nada. Ese tipo de cosas ocurrían en los comienzos de los años 60. Terrible, terrible. Y siguieron ocurriendo hasta que apareció la política de los derechos humanos en los años 70 ya con Jimmy Carter, y entonces se tuvo que moderar el régimen, y bueno, de una dictadura se fue convirtiendo en dicta blanda hasta que cayó como cayó. Pero, y ese tipo de cosas, y yo también escribí ese libro para dejar testimonio para la gente joven de hoy. Y quizás ese es el secreto. Hay dos aspectos fundamentales que me dicen, dos aspectos por los cuales se vende el libro siempre. Primero, que la gente joven lo pide para enterarse de quién era Stroessner. Y segundo, porque hay una secuencia de hechos, porque hay un contexto histórico que hace que se entienda el estronismo dentro de ese contexto, porque el estronismo no se entiende nunca, no se puede entender nunca sin el contexto que permitió que hubiera un régimen como el de Stroessner. Un contexto nacional y un contexto internacional. Bernardo, una cosita más. Están preguntando aquí en el chat si alguno de tus libros, o varios, se pueden conseguir digitalmente, o todos están impresos y habría que traerlos de Paraguay, porque vos sabés, no solamente la distancia, el peso, yo no pude traer prácticamente nada esta vez que estuve hace poquito, porque realmente a nosotros nos limitan un peso, así que si no los tenés digitalizados, sería fantástico que lo hicieras, Bernardo. Sí, tengo que hablar con las editoriales que hacen el trabajo. La digitalización es una técnica un poquito peculiar, que no es solamente del PDF y todo ese tipo de cosas. La relación con Amazon sigue siendo difícil en Paraguay. Sigue siendo cara esa relación con Amazon, por eso prácticamente las editoriales no trabajan con Amazon. Pero sí estamos viendo la posibilidad de poder disponer de las versiones digitales de los libros, no solamente los míos, sino de varias obras de literatura paraguaya, porque muchas veces vamos y damos charlas en el exterior, en universidades del exterior, y el problema es que hablamos de la literatura paraguaya, los estudiantes extranjeros se entusiasman, pero no hay prácticamente libros en las bibliotecas de las universidades, libros paraguayos, salvo algunos de los clásicos como Roa Bastos y compañía. Y entonces
esa charla queda un poco en el vacío cuando no hay libros. Sí, ese es un proceso y esa es otra de las asignaturas pendientes que tenemos en el Paraguay. Seguimos siendo un país aislado. Esa es otra realidad del Paraguay que tenemos y que debemos superar, ese aislamiento que seguimos teniendo. En el mundo nos conocen por una serie de cosas buenas u otras malas. Nos conocen por Chilaver, antes nos conocían por Víctor Pechi en el tenis, o por Agustín Barrios, Mangoré, el más grande guitarrista, el más grande guitarrista clásico de la historia, según lo dice John Williams. Y también nos conocen por otras cosas. Hoy tuvimos un episodio tremendo. El gobierno norteamericano acaba de designar, ¿cómo era? Corrupto, decididamente corrupto, nada menos que al vicepresidente de la República de Paraguay. O sea que no renunció, lo hicieron renunciar. No, y cuando el tipo vio eso, tuve que renunciar porque lo iban a renunciar y se fue. Y por ese tipo de cosas, hoy en Paraguay están en boca de todo el mundo. Renunció el vicepresidente por haber sido designado por Estados Unidos, no me acuerdo el adjetivo que usaban, decididamente corrupto. El vicepresidente de la República, que era a su vez precandidato colorado a la presidencia de la República. Y hoy renunció a su cargo de vicepresidente y a su nominación para la precandidatura. Y hace 2 semanas, Estados Unidos designó con ese mismo título, llamémoslo entre comillas, al expresidente Cartes. Entonces tenemos un expresidente y un vicepresidente marcado por los Estados Unidos. Eso es un estigma que nos presenta ante el mundo como un narcoestado, un narcopaís, porque ambos tienen vinculaciones con el lavado de dinero, y el lavado de dinero es parte del narcotráfico. El lavador es un narco, en el fondo, porque el narco no funciona sin el lavado, sobre todo hoy día. Entonces, esa es la imagen también que presentamos al mundo hoy día, y esa es la imagen que queremos, de la cual por lo menos algún sector de la ciudadanía paraguaya queremos desprendernos. Pero hay libertad de prensa, perdón, hay libertad de prensa en este momento para expresar libremente lo que se pretende, lo que se quiere. O sea, sabemos de que están estos hechos delictivos así medio, o sea, están en todos los medios periodísticos, y quienes estamos aquí en línea, yo creo que siempre estamos pendientes de los medios de Paraguay y sobre todo en las redes sociales. Ya estamos enterados de la conferencia de prensa del embajador americano, pues yo me refiero específicamente al periodismo en sí, al que se practica cotidianamente. ¿Hay hay posibilidades o ya hay una libertad, o siempre hay temas que están limitados? Hasta aquí se puede contar, el resto no. Ocurre que durante el extremismo la libertad estaba restringida por los castigos que te daba el régimen cuando vos transgredías algunas cosas que ellos no querían que transgredieras. Hoy la libertad respecto al gobierno es absoluta, pero la libertad está restringida por los propios medios. Depende de qué medio leas y depende a qué sector responde ese medio para que vos tengas una visión de un país, una visión del país. Hay medios que defienden ciertos intereses y atacan otros, y en los otros medios defienden sus propios intereses y atacan los intereses de los que defienden los otros medios. Es decir, pero eso es un juego de libertad también. Por ahí hasta no es tan pernicioso, porque entonces tenés la visión más amplia. Pero hay que saber leer los medios y hay que saber a qué sector o a qué grupo empresarial, lo que antes son grupos empresariales con fuerte tinte político también, y hay que descifrar los medios. Y una persona común y corriente tiene que tener la suficiente capacidad analítica
y la suficiente cultura incluso para saber descifrar todo lo que los medios propagan. Hoy, felizmente, los medios ya no son los factores esenciales de la comunicación. Están las redes sociales al servicio de la gente. Y hay un fenómeno que ocurre en todo el mundo y que es un fenómeno del cual quizás no nos demos cuenta demasiado porque ocurre y aceptamos. Pasa que hace algunos años la gente miraba los medios o buscaban los medios, la radio, la televisión, los periódicos, miraba los medios para saber qué pasaba. Ahora ocurre al revés. Son los medios los que miran las redes sociales para ver qué piensa la gente. Y las redes sociales son una fuerza en sí misma. Y en las redes sociales hay de todo. Y para no caer en las trampas que nos tienden las redes, uno debe aplicar un infinitivo sustancial, verificar. Uno debe estar predispuesto a verificar toda la información que recibe en las redes, así como toda la información que recibe en los medios. Uno debe verificar si esa información que está es decir, en qué medio da la información que uno está leyendo. Porque al saber de qué medio viene esa información, uno puede saber, este está defendiendo un interés específico de su propietario o de su grupo. Marshall McLuhan, gran filósofo y pensador canadiense de la primera mitad del siglo XX, decía, el mensaje es el medio. ¿Qué quiere decir esto? El medio, que puede ser un periódico, puede ser la radio, un canal de televisión, una radio, es importante a la hora de descifrar el mensaje que da. Porque un medio te puede crear confianza. Y entonces uno, al recibir un mensaje de ese medio, confía en que el mensaje va a ser veraz. Y ese axioma de McLuhan está hoy más vigente que nunca. El medio es el mensaje. Cuando yo veo una información así medio demasiado llamativa en Twitter o en Facebook, en Instagram no veo mucho porque Instagram es una plataforma más fashion. Y yo fashion no soy demasiado. Pero Instagram sí. Y cuando yo veo una información muy llamativa o muy impactante, lo primero que hago es buscar en otros sitios, o sobre todo en periódicos serios, si esa misma información está o no está. Si no está, yo tomo distancia. ¿Cuántas veces han matado a gente en Twitter? Y tuvo que salir esa misma persona muerta, tuvo que salir a decir, señores, acá estoy, no me morí todavía. Al humorista Carlitos Vera lo mataban como 5 veces, hasta que 5 veces salió a desmentir y la sexta ya no pudo desmentir más porque se había muerto de verdad. Ay, pobrecito, realmente y esas pasa cosas eso. ocurren ¿Qué tal, en las redes. ¿Qué tal si te damos una pausita, te tomas un mate y vemos si hay alguna persona que quiera preguntarle algo? Estoy muy contenta porque también está representante de Nueva York, Margarita Sánchez. Muchas gracias por estar. A veces invitamos a la gente y no nos cansamos porque por los horarios a veces sabemos que no pueden estar, pero hoy está representante de Florida, representante de Nueva York, está gente de Paraguay, de Puerto Rico. ¡Qué bueno! Está mi hermano desde Miami. ¡Qué maravilla que tengamos a tanta gente linda aquí! Ya respondió eso, papá. Bueno, están preguntando también si tus libros están traducidos al inglés o si se llegaría a traducir en inglés, porque la gente querría leer por aquí también. Lastimosamente no, hay algunos cuentos sí que figuran en algunas antologías en inglés, en una antología que hay una en alemán inclusive, y otro en unos países nórdicos que me habían comunicado, que me habían pedido, pero ninguno de mis libros están traducidos, porque también ese es otro aspecto que Carne para Ver no se tiene en cuenta. En varios países latinoamericanos las traducciones están
no solamente están a disposición, no solamente por parte de las editoriales, sino sobre todo por parte del Estado. Sobre todo en los países pequeños, donde las traducciones son caras y es el Estado mismo que se hace cargo de eso. Yo no estoy muy de acuerdo con que el Estado se haga cargo de mis obras, de mis libros, lo que sea, pero ayuda, sobre todo los escritores noveles, los escritores jóvenes, compañía. Para eso necesitamos una ley del libro que está en el Congreso hace 5 años. Y como no es un tema políticamente rentable, no es tratado. La ley del libro permitiría que los libros lleguen a todos los escolares en todas las partes del país y que sobre todo también se hagan programas de traducción de literatura paraguaya, sobre todo literatura a la gente joven, para que esos libros lleguen a todas las embajadas y a todos los consulados en el mundo. Y hasta ahora no se consigue eso, porque los señores políticos están en otra cosa. La cultura no es muy rentable aquí. Y sí, lastimosamente vivimos esa realidad. Gladys. Sí, aquí tenemos una consulta desde Facebook. Tenemos a Mario Ortellado y prácticamente está preguntando sobre el tema de nuestro evento del día de hoy. Y la pregunta es, ¿cuál es su apreciación, Neri, entre el Paraguay que queremos y el Paraguay que tenemos? Hay un aspecto que es fundamental entre esas dos, una realidad y una idealización. Un grave drama que tenemos los paraguayos es que a lo largo de nuestra historia no hemos tenido institucionalidad democrática, acendrada, y no tenemos una cultura democrática. Y entonces, dentro de ese contexto de falta de cultura democrática, que no atañe solamente a los gobiernos, sino también a gran parte de la ciudadanía, nunca hemos pensado en estructurar un país ideal al cual deberíamos llegar en la realidad. Es decir, nunca hubo un proyecto país. Tuvimos pocos estadistas en nuestro país. Muchos políticos, pero pocos estadistas. El político, como decía, creo que se le atribuye a Churchill, el político es el que piensa en la siguiente elección y el estadista es el que piensa en las siguientes generaciones. Aquí nunca, los gobiernos que vienen entran y cambian todo. Y se van sucediendo los gobiernos y se van sucediendo los cambios, pero no se piensa en un país estructurado. ¿Qué tipo de país queremos ser? Tenemos energía suficiente y esa energía de Itaipú, que comenzó a generarse en los años 80, nunca sirvió para el desarrollo nacional, para el desarrollo de un país industrializado. Hoy hubiese sido ya un país postindustrializado si se hubiese aprovechado la coyuntura de la energía limpia y barata que tuvimos y que ningún otro país tuvo en la cantidad que tuvimos y tenemos nosotros en términos relativos, por cantidad de habitantes. Entonces es muy difícil señalar, vamos a cambiar rápidamente hasta un país soñado porque nunca nos dedicamos a pergeñar ese país porque siempre estuvimos tratando de apagar incendios con la pobreza, con las mortandades, con los problemas agrícolas. Y entonces Itaipú fue para nosotros la gran esperanza para ser un país serio. Y la gran cantidad de dinero que proveyó Itaipú para el país sirvió solamente para enriquecer a una nueva clase, sobre todo política, y no para el desarrollo del país. Y entonces lo que hoy se está comenzando a pergeñar por parte de una juventud un poquito más proba, con mayor visión del mundo, una juventud que gracias ya a esta interconexión con Internet y todo ese tipo de cosas, con los viajes más fáciles, con el conocimiento que se adquiere en universidades extranjeras, por los contactos personales y comunitarios con otras regiones. Entonces va teniendo una visión más universal y piensa en un país, piensa en un Paraguay que ya no sea el Paraguay manejado por los políticos corruptos,
que ya no sea el país del narcotráfico, ya que ya no sea el país en el que los pobres venden su voto por 100.000 guaraníes, y ese voto que vende el pobre por 100.000 guaraníes le va a significar 5 años de miseria, porque no tenemos cultura democrática. Fíjense nomás, nuestra historia nos delata. El Paraguay tuvo su primera elección con 2 candidatos en 1926, cuando todo el mundo tenía que eleccionar. Y la segunda elección con más de 2 candidatos fue en 1963, hace poquito. Entonces, ¿de qué cultura democrática nos pueden hablar? Y entonces, ¿de qué país posible nos pueden hablar? Si nuestra clase política está más peleada por obtener el poder, llegar al poder, y llegar al poder solamente para robar, no para construir un país. Fíjense ustedes nomás también que el primer presidente civil colorado que pudo terminar su mandato en la historia del Paraguay fue Juan Carlos Guasmosi en 1998, 1993, 1998. Nunca antes un colorado civil en toda la historia de la independencia pudo terminar su mandato. La primera vez que hubo un traspaso de poder de un presidente a otro, de un presidente de un signo partidario a otro signo partidario en forma civilizada y pacífica, fue en el 2008. Ahora, nunca antes hubo un cambio de gobierno de un partido a otro que no haya sido sangre y fuego. Y en esta perspectiva, en esa realidad, ¿cómo se iba a pensar en el país que queremos? En el nuevo país que queremos. Recién ahora más o menos podemos comenzar a pensar, pero ahora estamos atosigados por el narcotráfico. El Partido Colorado se quiere prácticamente decir uno de sus candidatos hoy porque tuvo que renunciar, porque es imposible que sea candidato a presidente de la República teniendo ese estigma del Estados Unidos, que significa absolutamente tu muerte civil, prácticamente. Qué Y maravilla tenemos hablar contigo. Resulta tan corto. Yo estoy mirando las preguntas que hay aquí, los saludos de todas partes. Dice, pregunta Margarita desde Nueva York, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema educativo que tenemos? Sobre todo en Paraguay, ¿verdad? También, por supuesto, agradecen que apoyes esta parte de estos ciclos que inicia contigo justamente. Así que la gente que se está conectando por primera vez, les contamos que el 26, creo que es el último viernes, vamos a tenerla la señora Emilia Galloso, una gran escritora también paraguaya. Después va a estar Andrés Colmán Gutiérrez y la señora Delfina Costa. Así que vamos a tener un bagaje de gente muy linda. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de estas páginas que siempre les invitamos. Y bueno, el tiempo resultó corto. Yo sé que muchas preguntas van a quedar en el tintero, o quizás Bernardo pueda tomarse la gentileza de responder a través de las páginas que van a quedar grabadas. Bernardo, te puedo compartir o etiquetar, si me permitís, para que así se pueda mantener este vínculo con la gente linda que hoy se tomó. Yo sé que hay sitios donde ya es tardísimo, y para vos también, y sin embargo estás aquí presente, así que agradecemos muchísimo este tiempo que nos has regalado. No sé, Gladys. Así mismo es. Tenemos muchas preguntas, como has dicho, que quedaron un poco en el tintero, pero por lo menos quiero mencionar los nombres de esas personas que se han tomado el tiempo de hacer sus preguntas. Por ejemplo, Clarita Olmedo habló sobre las redes sociales donde hay mucha censura, no hay libertad de expresión, cualquiera te puede denunciar si no concuerda con tus posteos y cierran tu cuenta. Además, en las redes hay influencers a todos los niveles, pagos para posicionar el discurso de las élites de la Agenda 2030, etcétera. También tenemos a Liliana Díaz, dice saludos para todos desde Los Ángeles, California. Y tenemos también a Marcelo Yamona, que dice, quería preguntar a Bernardo si tuvo oportunidad de conocer y charlar con Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP en Argentina. Tenemos a María Ortega, que dice, aquí en Paraguay hay mucho sensacionalismo por parte de la prensa.
También tenemos a María Ortega, dice así mismo, profesor, excelente ponencia. Y tengo aquí a mi lado a Hermes Ayala, que fue su vecino, creo, en Sajonia. Está loco por decirle que él Sí. está aquí escuchándolo, que está Mi amigo, recordando, sí. que está recordando todo este bagaje de la niñez, adolescencia y juventud que pasaron juntos. Está muy emocionada aquí Sí. sentado a mi lado, escuchándote atentamente. Así es que va sus saludos también Sí, para... Hermes, Un mi abrazo, querido amigo hermano, y vecino. grandote, grandote. Adelante, adelante, ¿Cómo estás hermano, adelante. tanto tiempo, realmente? Lo que quería decir a que preguntó sobre Sabato, no, yo no lo conocí personalmente a Sabato, pero soy un admirador de su obra y sobre todo de sus ensayos. Además de ser un enorme literato, era un ensayista, y porque además tenía el bagaje científico que lo avalaba, y fue una de mis personalidades literarias favoritas en la Argentina. Ernesto Sabato, inolvidable. Definitivamente. Bueno, creo que tendremos que agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, pero antes de despedirnos, Silvia, no sé si tenemos ahí a nuestro hombre de la voz, que es Luis, el profesor Luis Boejara. Sí, Y Luis nos, Abuelo Dúo está todavía por allí. Sé que estaba grabando y que se tomó un pequeño espacio para estar con nosotros hoy. está muy ansioso por estar en esta charla. Que salude por lo menos. Bueno, no sé si está todavía por ahí o si puede hablar, pero Luis, ¿estás allí? Hola, buenas. ahí está la voz, ahí está. Bueno, mi saludo al señor Bernardo Neri. Personalmente no llegué, no tuve el gusto aún de conocerlo, pero sí lo conocí desde que yo ingresé en la locución allá por el 79-80, así que muchas gracias por darnos este tendal de conocimientos que tienes, Bernardo, para toda la audiencia, no sé si llamamos la audiencia, este tipo nuevo de asimilar informaciones, ¿verdad? Bueno, yo actualmente ya más bien dedicado como jubilado al doblaje de películas, estamos en otra cosa, en la radio he dejado de lado, ya poniendo en desempeño esta voz para algunas obras cinematográficas, la mayoría de ellas para Europa, ¿verdad? Pero claro, la literatura es la base. Y gracias a Dios también, y haciendo estas grabaciones de poesía, relatos, en eso estoy, Bernardo, y audiencia. Hice una pausita para compartir con ustedes estos momentos. Gracias por permitirme salir al aire, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tenés una voz que me recuerda a Jacinto Herrera, una de las más grandes voces que tuvo el Paraguay, triunfador en la Argentina. Es verdad. Sí, escuché algunas grabaciones de él. Sí, exactamente. Por eso se llama La Voz. Nosotros tuvimos el Jacinto gusto Herrera, que de tenía la tener voz, era aquí. también actor de cine y protagonizó una película que se llamó Hombre de la Esquina Rosada, basada en un cuento de Borges, y él hizo de Rosendo Juárez el principal protagonista. Jacinto Herrera, una gran personalidad paraguaya. Tu voz me hizo recordar de él. Ya, gracias. Hablando de vos, allá por el 79 o 78 quizás, yo era una niña hermosa. Formábamos fila para saludarle a Bernardo mientras hacía radio, porque todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, estábamos fascinados con su voz a través de la radio. Yo no sé si te acordás, Bernardo, de que ahí tenías un montón de admiradoras esperándote a que terminara tu programa allá por el 80 o 79, si mal no recuerdo, en la radio que funcionaba también en el mismo predio del diario Hoy, en donde empezaste. Yo fui un gran seductor por teléfono, pero cuando me veían en persona, después ya ahí regulaban. Nos guiamos para pedir autógrafos, yo recuerdo, él no se va a acordar, pero sí, era una cosa que cautivaba a través de su programación. Creo que, si mal no recuerdo, estabas con, ¿cómo se llama? Con Hugo Vigray, ¿verdad? Sí, con Hugo tuvimos un programa estoy bien de la memoria, probando un poco a ver si mis neuronas funcionan todavía. Sí. Yo creo que vamos a tener que tener otro ciclo contigo, Bernardo, porque la gente se quedó encantada con tu presencia. Queremos seguir hablando de la literatura, seguir hablando. Te cuento que hay un grupo fabuloso que hoy, por esas cosas de
de las horas de Europa. Hay mucha gente linda que quiso conectarse desde París, desde Venezuela, gente que me escribió que están en una comunidad que se llama Escritores de Vanguardia y querían estar aquí, pero por motivo, por las 9 horas de diferencia, les fue imposible. Ya. Así que vamos a ver si en otra oportunidad podemos hacer esto para que coincida, o quizás dejar una cosa grabada, no sé, podemos inventar. Cuando lo quieran, yo estoy a disposición de ustedes. Sí, fue un encuentro muy ameno, un poco desordenado quizás, porque, bueno, creo que así es mejor. Esta espontaneidad es mucho mejor que dar una conferencia así tan solemne, porque así las cosas son más ágiles y nos ayudan a refrescar la memoria. Aquí dije un montón de cosas que yo ni siquiera, cosas que ni siquiera sabía que sabía. Me iba acordando así, con el vuelo, con el paso de las palabras. Y fue para mí realmente una muy linda experiencia estar con ustedes y estoy a disposición de ustedes. Me encanta el encuentro con la gente, pese a que sigo siendo tímido, pero me cuesta arrancar, pero cuando yo arranco ya tienen que pararme después. Bueno, para los que se conectaron recientemente, queremos decirles de que esta grabación desde el inicio quedó plasmada en nuestras páginas del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste y también en el sitio web del Centro Cultural, de Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste, porque ahí entró Roque Ferreira, que quería estar desde temprano, pero por lo visto no pudo. O sea que se van sumando la gente justo ahora que ya estamos terminando. Agradecemos muchísimo a toda la gente linda desde distintos países que se han puesto en contacto con esta primera charla así espontánea y muy entretenida y útil por sobre todo. Les invitamos también para que sigan con nosotros en los próximos eventos con grandes escritores nacionales. Así que por mi parte, solamente me resta decir muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.